El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas de Moab, tiñendo el cielo de un dorado triste. El aire traía consigo el olor a tierra seca y trigo cortado, y el silencio del atardecer parecía guardar una historia que estaba por terminar. En una pequeña casa, Ruth permanecía quieta, con las manos sobre las rodillas y la mirada perdida en el horizonte. Su vida, hasta ese día, había sido una cadena de días iguales, de trabajo, de risas compartidas, de amor sencillo junto a su esposo, Malón. Pero la enfermedad había llegado como un viento que no avisa, y con ella, la muerte. Primero fue Elimelec, su suegro. Después Quilión, su cuñado. Luego, finalmente, su esposo. La casa que antes estaba llena de voces, ahora era un eco vacío. Solo quedaban 3 mujeres, Noemí, su suegra, Orfá, su cuñada, y ella, Ruth, la más joven, la extranjera que había aprendido a amar a un Dios que no era el suyo. Durante días, Noemí guardó silencio. Apenas comía, apenas hablaba. Su rostro se había vuelto una sombra de lo que fue. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba, rompió su silencio con voz temblorosa. «Hijas mías, regresen a casa». Ruth la miró, sin entender. «El Señor ha visitado a su pueblo y les ha dado pan», continuó Noemí. «Yo volveré a Belén. Pero ustedes, mis hijas, regresen a sus familias, a sus dioses, a su tierra. Yo soy demasiado vieja para volver a empezar». El tono de su voz era más de resignación que de consejo. Era la voz de alguien que ha amado tanto que ya no tiene fuerzas para esperar. Orfá lloró. La abrazó con ternura, y después de mucho insistir, besó su rostro y se marchó por el camino que llevaba a su pueblo. Pero Ruth no se movió. Permaneció quieta, con los ojos húmedos y el corazón ardiendo. «Tú también debes volver, Ruth», dijo Noemí con suavidad. «Ya no tengo más hijos para darte, ni hogar que ofrecerte. Lo que me espera es soledad. No quiero arrastrarte conmigo». Ruth bajó la vista. El suelo estaba cubierto de polvo, y entre el polvo, pequeñas flores crecían, tercas, como si se negaran a morir. En ese instante, comprendió que el amor no se mide por lo que se recibe, sino por lo que uno está dispuesto a sostener, incluso cuando todo parece perdido. Levantó la mirada y respondió con voz firme. «No me ruegues que te deje ni que me aparte de ti. Porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada». Noemí quedó en silencio. Aquellas palabras rompieron algo dentro de ella, una barrera invisible que el dolor había levantado. Había querido proteger a Ruth del sufrimiento, pero sin darse cuenta, la joven le estaba enseñando que el amor verdadero no huye del dolor, sino que lo atraviesa. Caminaron juntas durante días. El camino a Belén era largo y polvoriento. Los pies se llenaban de heridas, y el hambre los acompañaba como una sombra. Pero en el silencio del viaje, algo se gestaba. Ruth no conocía el destino, ni comprendía por qué su corazón insistía en quedarse al lado de una mujer que ya no tenía nada. Lo único que sabía era que dentro de ella había una certeza: su vida no terminaba con la pérdida, algo nuevo estaba por nacer, aunque aún no pudiera verlo. Por las noches, mientras descansaban junto al fuego, Noemí hablaba en voz baja, recordando los tiempos pasados, las cosechas abundantes, los días de risa junto a su esposo. Ruth la escuchaba sin interrumpir. Sentía que aquel dolor no le era ajeno. Había perdido a su esposo también, pero en la voz de Noemí encontraba una sabiduría antigua, una especie de mapa para el alma que aún buscaba sentido. «El Señor me ha amargado mucho», decía Noemí una de esas noches. «Me fui llena, y el Señor me ha hecho volver vacía». «No estás vacía», respondió Ruth suavemente. «Estoy contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Noemí no respondió, pero en su interior algo comenzó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la presencia de alguien a su lado era suficiente. Al amanecer del 7º día de viaje, las colinas de Belén aparecieron ante sus ojos. Era una tierra nueva para Ruth, pero para Noemí, era el lugar donde todo había comenzado. El pueblo era pequeño, rodeado de campos dorados que esperaban la cosecha. Cuando las mujeres del lugar la vieron llegar, murmuraban entre ellas: «¿No es esta Noemí?». Ella, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «No me llamen Noemí, llámenme Mara,
porque el Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Ruth permaneció a su lado, en silencio. No entendía del todo esas palabras, pero sí entendía el peso que llevaban. Y mientras Noemi hablaba con las mujeres del pueblo, ella observó los campos a lo lejos. Había algo en la tierra que la llamaba, una sensación de promesa escondida bajo el polvo. Esa noche, cuando se acomodaron en una humilde casa a las afueras del pueblo, Ruth no pudo dormir. Recordó el rostro de su esposo, las risas perdidas, la voz de su madre llamándola en Moab. Todo parecía tan lejano. Y sin embargo, en medio de la tristeza, sintió una paz nueva. No era alegría, pero tampoco desesperanza. Era como si el alma le susurrara que, aun entre las ruinas, la vida seguía germinando. Al día siguiente, al ver que no había pan en la casa, Ruth se levantó temprano. Iré a los campos a recoger espigas, dijo, tal vez halle gracia ante alguien. Noemí la miró, sorprendida. Ve, hija mía, dijo. Que el Señor esté contigo. Mientras caminaba hacia los campos, el sol comenzaba a elevarse sobre las colinas. Los trabajadores ya estaban cortando las espigas, y el aire olía a trigo y esfuerzo. Ruth se acercó con humildad, manteniéndose detrás de los segadores, recogiendo lo que quedaba. Nadie la conocía. Era extranjera, viuda y pobre, 3 razones suficientes para ser ignorada. Pero aún así, trabajaba con dignidad. Cada espiga que tomaba del suelo era un acto de fe silenciosa, una oración hecha con las manos. Y así comenzó la historia de una mujer que no buscaba milagros, sino simplemente un motivo para seguir amando. No sabía que, en ese mismo campo, el destino la observaba. No sabía que cada paso dado en el polvo era una semilla plantada en la eternidad. Porque a veces, cuando el corazón se niega a rendirse, el cielo empieza a moverse en silencio, preparando el milagro que solo la fe puede ver. El sol ya estaba alto cuando Ruth regresó a casa esa primera tarde. Llevaba los brazos llenos de espigas y el rostro cubierto de sudor. El trabajo había sido duro, pero en su interior sentía una satisfacción que hacía tiempo no experimentaba. Noemí, al verla entrar, se sorprendió por la cantidad de grano que traía. ¿Dónde has recogido hoy?, preguntó con curiosidad. ¿En qué campo has trabajado? Bendito sea el que se ha compadecido de ti. Ruth sonrió con cansancio, dejando el haz de espigas sobre la mesa. El nombre del hombre en cuyo campo trabajé es Booz. Noemí se quedó inmóvil por un momento. El nombre despertó recuerdos de un pasado lejano. Booz era pariente cercano de Elimelech, su difunto esposo. La coincidencia parecía imposible, y sin embargo, era real. Bendito sea del Señor, dijo Noemí con voz temblorosa, pues no ha dejado de mostrar su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Esa noche, mientras compartían el pan y el grano tostado que Ruth había traído, el silencio entre ambas ya no era de tristeza, sino de esperanza. Noemí observó a su nuera con una mezcla de asombro y ternura. Había algo en ella que desafiaba el destino, una luz tranquila que persistía incluso en la oscuridad. Ruth, por su parte, no hablaba mucho. Cada palabra que pronunciaba era medida, cada gesto, sencillo. Pero dentro de su alma había un fuego suave, una fuerza silenciosa que no dependía de las circunstancias. Había aprendido que la fe no siempre grita, a veces solo respira en calma mientras continúa trabajando. A la mañana siguiente, regresó a los campos. El sol comenzaba a salir, y el rocío aún cubría las hojas del trigo. Booz había llegado temprano. Observó a la joven extranjera recogiendo espigas con cuidado, sin reclamar, sin mirar a nadie más que al suelo. Había en ella algo que llamaba la atención, no por su belleza exterior, sino por la serenidad de su presencia. Se acercó a uno de sus siervos y preguntó: ¿De quién es esta joven? Es la moabita que vino con Noemí, la que regresó de la tierra de Moab, respondió el siervo. Ha trabajado desde la mañana hasta ahora, sin descansar más que un poco. Booz se aproximó y la saludó con amabilidad. Escucha, hija mía. No vayas a espigar a otro campo ni te alejes de aquí. Quédate cerca de mis siervas. He ordenado a los jóvenes que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que ellos sacan. Ruth se inclinó profundamente, casi hasta el suelo. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, siendo yo extranjera? Booz la miró con respeto. He sabido todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, dijo. ¿Cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías? Que el Señor te recompense tu obra y que bajo sus alas halles refugio.
Aquellas palabras se grabaron en el corazón de Ruth. No eran simples elogios, sino una bendición. Y aunque ella no lo sabía, en ese instante el cielo había comenzado a entretejer una historia nueva, una historia que nacería del amor desinteresado y de la fidelidad. Durante días, Ruth siguió trabajando en el campo de Booz. Su vida se había vuelto simple: levantarse con el sol, recoger espigas, agradecer lo poco y compartir lo suficiente. Pero en medio de esa rutina, algo profundo estaba sucediendo. La fe, como una semilla oculta, empezaba a florecer. No era una fe aprendida, sino vivida. En las tardes, cuando regresaba a casa, Noemí la esperaba con un gesto más cálido que antes. La amargura que un día la había consumido comenzaba a disiparse. Volvía a sonreír, aunque fuera por instantes. En cada espiga que Ruth traía, veía un recordatorio de que Dios no se había olvidado de ellas. Una noche, mientras cenaban, Noemí rompió el silencio. «Hija mía, ¿no he de buscarte un hogar para que tengas descanso? Booz es nuestro pariente, y tú has hallado gracia ante sus ojos». Ruth la miró con sorpresa. Noemí hablaba con una mezcla de fe y prudencia. Su voz tenía un matiz nuevo, como si el cansancio se hubiera transformado en propósito. «Haz todo lo que me digas», respondió Ruth con humildad. El corazón de Noemí se llenó de ternura. Aquella joven que había dejado todo por acompañarla se había convertido en su consuelo y su esperanza. Y aunque no podía prever el futuro, sentía que la fidelidad de Ruth sería recompensada. En los días siguientes, el campo de Booz se convirtió en un símbolo de renovación. Cada espiga recogida era un testimonio de que incluso después del duelo, la vida puede volver a dar fruto. Ruth no necesitaba entender el plan, bastaba con seguir caminando. Una tarde, mientras el viento movía las espigas doradas, levantó la vista y vio a Booz conversando con los segadores. Su figura se recortaba contra la luz del sol, fuerte y serena. Por un instante, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero ambos supieron que algo sagrado comenzaba a nacer. No era amor apresurado ni deseo, sino el reconocimiento silencioso entre dos almas que habían aprendido a confiar en medio de la pérdida. Ambos habían sido heridos por la vida, y tal vez por eso podían comprenderse. Cuando regresó a casa esa noche, Noemí notó algo diferente en su rostro. No era alegría, sino paz. «¿Cómo te fue hoy, hija mía?», preguntó. Ruth sonrió levemente. «He recogido bastante», respondió. «Vos me ha hablado con bondad». Noemí guardó silencio. En su interior comprendió que el amor de Dios se manifestaba de formas misteriosas, a veces en palabras, a veces en silencios. Ruth no lo sabía, pero su fidelidad estaba tejiendo una historia que cambiaría el curso de generaciones enteras. En la quietud de la noche, Ruth miró al cielo. No conocía aún el propósito, pero lo sentía cerca, como una promesa que se iba revelando paso a paso. Y mientras la luna iluminaba el campo donde había trabajado, su corazón oró en silencio: «Gracias, Señor, porque en mi vacío, tú has dejado caer tu semilla». La noche cayó sobre Belén con un silencio profundo. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas que nunca, como si observaran desde lo alto el pequeño milagro que se gestaba en aquella casa humilde. Ruth descansaba junto al fuego, el cansancio del día reflejado en su cuerpo, pero su mente permanecía despierta. Había llegado a un lugar desconocido, había perdido casi todo, y sin embargo, en su interior comenzaba a florecer una paz que no entendía. Mientras el fuego chispeaba, Noemí observaba a su nuera. La veía en silencio, doblando las telas con cuidado, moviéndose despacio, con una calma que no era humana, sino espiritual. Había algo en ella que le recordaba la presencia de Dios, esa sensación de consuelo que llega cuando todo parece derrumbarse. Pensó en las muchas mujeres que había conocido en su vida, pero ninguna como Ruth. No hablaba de fe, la vivía. No preguntaba por el futuro, lo caminaba. «Hija mía», dijo Noemí después de un largo rato, «no entiendo por qué sigues conmigo. Has perdido tanto, y aún así no has dudado». Ruth levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. «Porque en ti aprendí que el amor verdadero no busca razones», respondió. «Y porque en tu Dios encontré refugio, incluso cuando no lo conocía». Noemí bajó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, una lágrima de gratitud resbaló por su rostro. A veces Dios no responde con voz, sino con personas. Y comprendió que Ruth había sido su respuesta, su compañía en medio de la amargura, el testimonio vivo de que el amor puede restaurar incluso la fe más herida. Al día siguiente, Ruth volvió al campo temprano. El sol aún no salía por completo,
y una bruma ligera cubría las espigas. Los segadores ya estaban allí, trabajando, y el sonido de las hoces cortando el trigo se mezclaba con el canto de las aves. Ruth se movía entre ellos con humildad, recogiendo las espigas que caían. Nadie la notaba, pero Booz, desde lejos, la observaba. Había en su forma de trabajar una dignidad silenciosa, una entrega que no pedía reconocimiento. Se acercó con paso tranquilo. «Hija mía», le dijo, «escucha bien. Quédate siempre en mis campos hasta que termine la cosecha. He hablado con mis siervos para que te protejan. Si tienes hambre, come con nosotros. Si tienes sed, bebe del agua que preparan para los trabajadores». Ruth se inclinó en señal de gratitud. «Has mostrado gran bondad conmigo, señor mío», dijo con voz baja. «Has consolado a tu sierva y hablado al corazón de alguien que no es más que una extranjera». Booz la miró un momento en silencio. No era común que una mujer hablara con tanta humildad y tanta firmeza a la vez. No sabía aún qué propósito tenía aquella joven en su vida, pero sintió en su interior la certeza de que no era una coincidencia. A la hora del descanso, Booz se sentó junto a los segadores y la llamó para que se acercara. Le ofreció pan y vinagre. Ruth comió hasta saciarse y guardó lo que sobró para su suegra. Aquel gesto sencillo conmovió a Booz más de lo que imaginó. No era el hambre lo que movía a Ruth, era el amor. Cuando la jornada terminó, Booz se acercó a sus hombres y les dio una instrucción clara. Dejen caer a propósito algunas espigas para ella. No la avergüencen, déjenla recoger en paz. Así lo hicieron. Y mientras el sol descendía y el cielo se teñía de oro, Ruth siguió recogiendo espigas hasta llenar su manto. Su cuerpo estaba agotado, pero su corazón vibraba con una alegría silenciosa. Sentía que algo invisible la sostenía, que había un propósito tejiéndose más allá de su comprensión. Cuando regresó a casa esa tarde, Noemí la esperaba en la puerta. Al ver la cantidad de grano que traía, se cubrió el rostro con las manos, emocionada. «El Señor no ha dejado de mostrarnos su favor», exclamó. «Bendito sea el hombre que te ha visto con buenos ojos». Ruth le contó lo ocurrido, cada palabra de Booz, cada gesto, cada detalle. Noemí escuchaba con atención, y cuando oyó su nombre, su corazón se llenó de esperanza. «Ese hombre es pariente nuestro», dijo con voz temblorosa. «Uno de los que puede redimirnos». La palabra redimir resonó en el aire con una fuerza antigua. Ruth no comprendía aún su alcance, pero en la voz de Noemí había algo diferente, como si por primera vez en años vislumbrara un futuro. Esa noche, mientras compartían el pan, Noemí se quedó mirando el fuego, pensativa. Recordó las palabras que un día pronunció cuando regresó a Belén: «El Señor me ha hecho volver vacía». Ahora entendía que no había regresado vacía, sino lista para ser llenada otra vez. En su interior, una oración se formó: «Gracias, Señor, porque cuando pensé que todo había terminado, tú enviaste a Ruth. Gracias por recordarme que aún en la pérdida hay propósito». Ruth, sin saber lo que su presencia significaba, seguía sirviendo en silencio. No buscaba recompensas, ni esperaba reconocimiento. Solo deseaba cuidar a Noemí, trabajar, y permanecer fiel a la voz interior que le había dicho aquel día en Moab: «No te apartes». El tiempo pasaba, los días se alargaban entre el trabajo y la esperanza, y aunque aún no lo sabían, la fidelidad de Ruth estaba abriendo una puerta que el cielo mismo había preparado. Porque cuando un alma elige quedarse, incluso cuando no entiende, Dios se mueve en los hilos invisibles del destino, transformando el dolor en herencia, la pérdida en propósito y la soledad en promesa cumplida. Y así, sin buscarlo, Ruth se había convertido en el puente entre lo humano y lo divino, en el testimonio vivo de que la fe no siempre se expresa con palabras, sino con pasos que no se detienen. El amanecer llegó con un aire fresco que rozaba los campos dorados de Belén. El sonido de los segadores preparándose para una nueva jornada se mezclaba con el canto de las aves y el murmullo del viento entre las espigas. Ruth se levantó antes que todos, como cada mañana. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu permanecía firme. No había en ella queja ni resignación, solo un propósito silencioso que la sostenía. Mientras caminaba hacia el campo, pensó en las palabras de Noemí la noche anterior. La había visto sonreír por primera vez en mucho tiempo. Aquel gesto, tan pequeño y tan puro, le bastaba. Noemí había sido su ancla, su refugio en medio del vacío, y ahora ella quería ser su consuelo. No necesitaba grandes milagros, su mayor milagro era despertar cada día con la fe intacta. El sol empezaba a elevarse cuando llegó al campo de Booz. Los segadores ya estaban en su labor, y Booz observaba desde lejos, como solía hacerlo.
En su rostro había serenidad, pero también algo más, una admiración que crecía cada día, una gratitud silenciosa hacia Dios por aquella mujer que, sin buscarlo, irradiaba una bondad que sanaba. El Señor esté contigo, le dijo Booz al verla acercarse. El Señor te bendiga, respondió Ruth, inclinando la cabeza. Booz se acercó despacio. ¿Cómo está tu suegra?, preguntó. Bien, respondió Ruth. Dice que el campo huele a bendición. Booz sonrió. Aquella respuesta sencilla lo conmovió más de lo que esperaba. En su interior, supo que había algo diferente en esa mujer. No era su procedencia, ni su juventud, sino la manera en que convertía lo ordinario en sagrado. Durante la jornada, Booz observó cómo Ruth trabajaba sin descanso. Cada espiga recogida era un acto de amor, cada movimiento una oración en acción. No necesitaba hablar de fe, la vivía con las manos, con el sudor, con el silencio. Al caer la tarde, Booz se acercó nuevamente. «Quédate esta noche cerca de las siervas», le dijo. «He ordenado que nadie te moleste. Cuando caiga el sol, come con nosotros». Ruth aceptó con gratitud. La cena se sirvió en medio del campo, bajo la luz dorada del atardecer. El pan, el vino y el grano tostado pasaban de mano en mano, y las risas de los trabajadores llenaban el aire. Booz, sentado a unos pasos, la observaba con discreción. Había en ella una humildad que atraía sin pedir atención. No buscaba ser vista, y por eso su luz brillaba más. Cuando la comida terminó, Ruth guardó en su manto parte del grano para Noemí. Era un gesto repetido, pero lleno de ternura. Booz la vio hacerlo y comprendió que aquella mujer no trabajaba solo por sustento, sino por amor. El sol desapareció detrás de las colinas, y el campo quedó envuelto en una penumbra tranquila. Ruth regresó a casa con el paso lento pero firme. Noemí la esperaba, y al verla llegar con el manto lleno, sonrió. «El Señor ha sido bueno contigo», dijo. «Sí», respondió Ruth con sencillez. «Booz me ha tratado con bondad». Noemí guardó silencio unos instantes, como si sus pensamientos viajaran al pasado. Booz era el hijo de una mujer extranjera también, Rahab, la que había abierto su casa a los mensajeros de Israel en Jericó. Aquella historia de fe le vino a la mente como un eco antiguo. ¿Sería posible que Dios, en su misterio, estuviera repitiendo el patrón de redención? ¿Qué otra extranjera, otra mujer de corazón puro, estuviera siendo llamada a algo grande sin saberlo? «Hija mía», dijo Noemí suavemente, «ese hombre no es cualquiera. Es pariente nuestro, uno de los redentores». Ruth no comprendió del todo, pero en el tono de su voz percibió esperanza. «Entonces esperaré lo que Dios tenga preparado», respondió. Durante los días siguientes, la rutina continuó. Ruth seguía espigando, Booz seguía observando, y Noemí oraba en silencio. Pero el aire había cambiado. En cada amanecer, había una sensación de propósito, como si el cielo mismo esperara algo. Una noche, mientras la luna llena iluminaba los campos, Noemí se acercó a Ruth y le dijo: «Hija mía, he de buscarte descanso, para que te vaya bien. Escucha mis palabras y haz lo que te diga». Ruth la miró con atención. «Habla, que te escucharé». «Booz estará esta noche en la era, aventando la cebada. Báñate, perfúmate y ponte tus mejores vestidos. Cuando él haya comido y bebido y se acueste, ve y descubre sus pies, y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer». Ruth asintió en silencio. Noemí no hablaba por impulso, hablaba desde la sabiduría que nace de la fe. Ella comprendía las costumbres de su pueblo, sabía que Booz, como pariente cercano, tenía el derecho de redimirlas, de darles nombre y protección. Esa noche, cuando todos dormían, Ruth siguió las instrucciones. Caminó despacio hacia la era. El viento movía el grano y el cielo estaba cubierto de estrellas. Booz dormía junto al montón de cebada, el rostro apacible, el cuerpo cansado. Ruth se acercó, descubrió sus pies y se recostó. El tiempo pareció detenerse. En aquel silencio, su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la certeza de que no estaba allí por casualidad. Había llegado al final de su fuerza, y en ese límite, estaba a punto de ver la mano de Dios. A medianoche, Booz se estremeció, sorprendido. «¿Quién eres?», preguntó con voz baja. «Soy Ruth, tu sierva», respondió ella. «Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres pariente redentor». Booz guardó silencio unos segundos. No era una petición cualquiera. Era una declaración de confianza, una entrega absoluta a la voluntad de Dios. Finalmente, respondió con ternura: «Bendita seas del Señor, hija mía.
Has hecho mayor bondad ahora que al principio, al no ir tras los jóvenes, sean pobres o ricos. No temas, haré contigo lo que pidas, porque todos saben que eres una mujer virtuosa. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, como una promesa. Booz comprendió en ese instante que no era casualidad que aquella mujer hubiera llegado a su campo. Su fidelidad era un reflejo del amor mismo de Dios, un amor que no busca lo suyo, que permanece incluso en la incertidumbre. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo, Booz le entregó a Ruth 6 medidas de cebada. No vuelvas a tu suegra con las manos vacías, le dijo. Ruth se marchó con el corazón lleno. No sabía lo que el futuro traería, pero en su interior había paz. Comprendía que había puesto su vida en las manos de Dios, y eso bastaba. Mientras el sol se elevaba sobre Belén, Noemí la recibió en la puerta. ¿Qué ha pasado, hija mía?, preguntó ansiosa. Ruth le contó todo. Noemí la escuchó con atención, y al final, sonrió. Quédate tranquila, hija mía. Ese hombre no descansará hasta resolver este asunto hoy. Y así, sin saberlo, Ruth había dado un paso que cambiaría no solo su destino, sino el de toda una nación. Porque cuando la fidelidad se une a la fe, el cielo no se queda quieto. La mañana siguiente amaneció clara, con el aire tibio y el rumor de la vida regresando a los campos. El pueblo de Belén comenzaba su día, los vendedores abrían sus puestos y los campesinos se preparaban para una nueva jornada. Booz caminó hacia las puertas de la ciudad con paso decidido. Sabía que había llegado el momento de cumplir su palabra, de actuar conforme a la ley y al corazón. Allí, en la puerta donde los ancianos se reunían, se sentó y esperó. Poco después, apareció el otro pariente cercano, aquel que tenía derecho antes que él a redimir la heredad de Noemí. Booz lo llamó y le dijo con respeto: Amigo mío, siéntate aquí. Hay un asunto que debemos resolver. 10 ancianos se acercaron también y tomaron asiento, como testigos. La gente que pasaba se detenía, curiosa. Booz habló con claridad. Noemí, que volvió de los campos de Moab, vende la parte de las tierras que pertenecieron a nuestro hermano Elimelec. Yo pensé informarte para que la redimas delante de los ancianos y del pueblo. Si quieres redimirla, hazlo. Si no, dímelo, para saberlo, porque no hay otro más cercano que tú, y después de ti estoy yo. El hombre, tras pensar unos segundos, respondió: La redimiré. Booz asintió, pero su voz permaneció firme. El día que compres la tierra de mano de Noemí, también deberás tomar por mujer a Ruth, la moabita, esposa del difunto, para restaurar el nombre del muerto sobre su heredad. El otro hombre se quedó en silencio. Miró a los ancianos, luego al suelo, y finalmente dijo: No puedo redimirla, no sea que dañe mi heredad. Redímela tú, que eres más capaz que yo. Y, conforme a la costumbre, se quitó la sandalia y se la entregó a Booz en señal de confirmación. Los ancianos asintieron, y Booz se puso de pie. Ustedes son testigos, dijo con voz firme, de que hoy adquiero de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, de Quilión y de Malón. Y también tomo por esposa a Ruth, la moabita, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. Los ancianos respondieron al unísono: Somos testigos. Que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel. El pueblo que se había reunido a su alrededor comenzó a bendecirlos. Era un acto público, pero también sagrado. Lo que allí sucedía no era solo un acuerdo humano, sino la manifestación visible de la voluntad divina. Booz regresó a su casa con el corazón sereno. No había duda en su espíritu. Sabía que Dios había guiado cada paso, desde el día en que vio a Ruth recoger espigas hasta ese instante. Todo había sido tejido con hilos de providencia. Ruth, mientras tanto, permanecía en casa con Noemí. Había aprendido a esperar sin ansiedad, a confiar sin necesidad de comprender. Su corazón estaba en paz. Cada respiración era una oración silenciosa. Cuando escuchó los pasos de Booz acercarse, no sintió temor ni sobresalto. Solo un profundo agradecimiento. Booz entró con una sonrisa. Ruth, dijo, el asunto está resuelto. He hablado con los ancianos, y ellos son testigos de que tú serás mi esposa. Ruth lo miró sin palabras. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por sorpresa, sino por la plenitud de comprender que la fidelidad no había sido en vano. La promesa de Dios se había cumplido sin estruendo, sin milagros visibles, solo a través de la obediencia cotidiana. Noemí los miró a ambos con los ojos llenos de lágrimas. Bendito sea el Señor, dijo, que no nos ha dejado sin redentor. Durante los días siguientes, el pueblo entero se llenó de gozo.
La boda fue sencilla, pero llena de reverencia. No hubo lujos ni fiestas desmedidas, sino cantos suaves, risas sinceras y la bendición de los ancianos. Ruth vestía un manto claro, el mismo que había usado para espigar, pero lavado y perfumado. En su sencillez había una belleza que nadie podía negar. Booz la miraba como quien contempla una respuesta largamente esperada. No veía en ella solo a una mujer, sino al símbolo de la fidelidad divina. Había conocido la gracia de Dios en los campos, en los silencios, en los días de trabajo, pero ahora la veía hecha carne frente a él. Después de la boda, el hogar de Booz se llenó de una paz nueva. Las manos de Ruth daban vida a todo lo que tocaban. Cada rincón de la casa respiraba gratitud. Noemí, que antes se había llamado a sí misma Mara, amargura, volvió a sonreír con la dulzura de quien ha comprendido el propósito del dolor. Pasaron los meses, y Ruth concibió un hijo. Cuando el niño nació, las mujeres del pueblo acudieron a ver al recién nacido. Tomaron las manos de Noemí y dijeron: «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Sea su nombre celebrado en Israel». Noemí tomó al niño en sus brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo sostenía contra su pecho. Aquel niño, nacido de una mujer extranjera, sería parte del linaje que un día daría vida al rey David. Lo llamó Obed. La casa se llenó de risas, de canciones y del aroma del pan recién hecho. Pero lo más hermoso no era lo que se veía, sino lo que se sentía, la presencia de Dios habitando entre ellas. Ruth, observando a Noemí con el niño, comprendió en silencio que su historia no había sido una serie de pérdidas, sino un camino hacia el propósito. Su fidelidad no había pasado desapercibida ante los ojos del cielo. Esa noche, mientras el fuego iluminaba la casa y el niño dormía, Ruth salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas, las mismas que había visto años atrás en Moab, cuando su vida era incertidumbre. Ahora brillaban con un sentido distinto. Levantó la mirada y susurró: «Gracias, Señor, porque me trajiste aquí. No porque yo lo mereciera, sino porque tu misericordia no tiene fronteras». Cerró los ojos y escuchó el murmullo del viento entre los campos. Era el mismo sonido de siempre, pero ahora su alma lo reconocía como voz divina. La voz de un Dios que no la había olvidado, que la había tomado de la soledad y la había convertido en madre de promesas. Desde aquella noche, la historia de Ruth se convirtió en más que un relato. Fue una prueba viva de que la fidelidad sencilla, la que no busca recompensa ni reconocimiento, puede cambiar el destino de generaciones enteras. Porque la fe verdadera no se mide en palabras, sino en la constancia de quien sigue creyendo incluso cuando el camino parece terminado. Y así, en la pequeña Belén donde todo comenzó, el amor de Dios volvió a florecer en el corazón de una extranjera que un día dijo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». El tiempo transcurrió con calma en la casa de Booz. La vida, que antes había sido un camino de duelo y desarraigo, ahora fluía con la serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ruth se había adaptado a su nueva vida sin pretensiones. No buscaba grandeza, solo vivir cada día con gratitud. Cada mañana se levantaba temprano, encendía el fuego, amasaba el pan y salía al patio a orar antes de que el sol alcanzara las colinas. A veces, Booz la observaba en silencio. Le maravillaba la paz que irradiaba, la forma en que su presencia llenaba la casa de una luz cálida. No era una mujer que hablara mucho, pero cada gesto suyo tenía la fuerza de una oración. En su mirada había algo que solo se encuentra en quienes han aprendido a confiar en medio de la incertidumbre. Noemí, ya entrada en años, solía sentarse junto a la ventana para contemplarlas. Ruth trabajando, Booz revisando los campos, el pequeño Obed jugando entre los trigos. Aquella escena era su consuelo, el regalo que la vida le había devuelto después de tanto dolor. Había perdido un esposo y 2 hijos, pero Dios, en su misterio, le había dado una nueva descendencia, un linaje que llevaría su nombre mucho más allá de lo que ella podía imaginar. Una tarde, mientras el sol descendía y la sombra de las montañas cubría los campos, Noemí llamó a Ruth y le dijo con ternura: «Hija mía, cuando llegaste a mi casa, yo era una mujer vacía. Creía que el Señor me había olvidado. Pero tú me enseñaste que la fe no depende de lo que vemos, sino de lo que elegimos creer. Si alguna vez dudas, recuerda esto: no fue el hambre lo que te trajo a Belén, fue la mano de Dios guiándote hacia tu destino». Ruth tomó sus manos y las besó con amor. «Madre, tú me enseñaste lo que significa amar incluso en la pérdida. No hay vacío donde Dios habita». Las palabras quedaron suspendidas entre ambas, como un pacto sagrado. Era el reconocimiento de 2 almas que habían sido restauradas,
no por lo que habían recibido, sino por lo que habían entregado. Con el paso del tiempo, el niño creció. Obed corría entre las espigas, reía en los patios y traía consigo una alegría que contagiaba a todos. Booz lo miraba con orgullo. En aquel niño veía el cumplimiento de algo más grande que él mismo, el testimonio de que Dios había sido fiel a su promesa. Pero Ruth comprendía algo más profundo. Aquel niño no era solo suyo, sino también de Noemí, de la historia que las unía, del amor que había vencido al abandono. Cada vez que Noemí lo tomaba en brazos, sus ojos se llenaban de vida. El pueblo decía, Noemí tiene un hijo. Y así era, aunque no lo hubiera dado a luz. Lo había parido desde la esperanza, lo había sostenido desde la fe. Las mujeres del pueblo venían a visitarlas. Traían pan, flores y cantos. Cada una, al ver la transformación de Noemí, comprendía que la fidelidad de Ruth no había sido solo un acto humano, sino una semilla divina. Muchas comenzaron a decir que aquella extranjera era una bendición enviada por el cielo. Una de ellas, anciana y sabia, le dijo un día: Ruth, tu nombre será recordado. Porque no buscaste fortuna, sino fidelidad, no pediste honor, sino propósito. Ruth sonrió con humildad. No deseo ser recordada, respondió. Solo quiero que el Dios de Israel sea alabado por lo que ha hecho con una mujer como yo. La anciana asintió. Y eso mismo hará que tu nombre no se borre. Porque cuando alguien vive para amar y servir, su historia se convierte en parte del plan eterno de Dios. Esa noche, mientras el cielo se teñía de azul profundo y las estrellas comenzaban a brillar, Ruth salió a los campos. El aire olía a trigo y a promesa. Se arrodilló, miró el horizonte y cerró los ojos. En su corazón oró: Señor, no entiendo todos tus caminos, pero confío en tu mano. Tú transformaste mi soledad en familia, mi luto en bendición. Haz que mi vida te honre, incluso cuando ya no esté. El viento sopló suavemente, como si el cielo respondiera. Ruth permaneció allí largo rato, en silencio, sabiendo que su oración no necesitaba palabras. Los años pasaron, y Obed creció fuerte y sabio. Aprendió de su madre la paciencia, de su padre la integridad y de su abuela la fe. Cuando hablaba con los hombres del pueblo, lo hacían con respeto, porque aquel joven irradiaba algo distinto, la paz de quien lleva sobre sí una promesa. Una tarde, mientras Booz lo instruía en el trabajo del campo, Obed le preguntó: Padre, ¿cómo supiste que debía casarte con mi madre? Booz sonrió y respondió: No lo supe. Solo sentí que en ella había verdad. Cuando la miré, vi en sus ojos lo que un hombre busca toda su vida, la presencia de Dios. El joven asintió, comprendiendo que el amor verdadero no se elige con la mente, sino con el alma. Ruth, escuchando desde la distancia, cerró los ojos. Aquellas palabras eran la confirmación de todo su camino. No había sido un viaje fácil, pero cada paso había valido la pena. La mujer que una vez fue extranjera ahora era raíz, cimiento de una historia mayor que la suya. Cuando el sol se ocultó tras las colinas, se acercó a Booz y le tomó la mano. Gracias, le dijo, por no haber mirado mi origen, sino mi corazón. Él le respondió con ternura: Gracias a ti, por recordarme que el amor no se hereda, se cultiva. Esa noche, en el silencio de su hogar, Ruth comprendió que había completado su viaje. No era solo la esposa de Booz, ni la madre de Obed. Era el eslabón entre el pasado y la promesa, entre el dolor y la redención. Y aunque no lo sabía, su nombre quedaría grabado en la historia del pueblo de Dios, en el linaje del rey David, y más tarde, en el del Mesías. Porque de su fidelidad nacería la esperanza del mundo. Cuando la noche cayó por completo, Ruth volvió a mirar al cielo. Las estrellas parecían más brillantes que nunca, como si sonrieran. Tal vez, pensó, así brilla el corazón que decide amar sin condiciones. Porque la fe no siempre abre caminos nuevos, a veces simplemente enseña a caminar con luz, incluso sobre la misma tierra que antes dolía. El amanecer de Belén se levantaba como una promesa cumplida. La niebla se retiraba poco a poco de los valles, y los primeros rayos del sol acariciaban las colinas que habían sido testigos de tantos silencios. En una de esas casas donde el humo del fuego se alzaba recto y tranquilo, Ruth se despertó con el canto de las aves. Había aprendido a reconocer la voz de la vida en las cosas simples, el ruido del trigo al moverse con el viento, el sonido de los pasos de Booz acercándose desde el campo, la respiración tranquila de su hijo dormido. Los días transcurrían con un ritmo sagrado. No eran iguales, pero todos estaban llenos de sentido. Ruth se había convertido en el corazón de su hogar, y sin saberlo, en símbolo para todo el pueblo.
Las mujeres la miraban con respeto. Veían en ella la pureza de un amor que no busca su propio bien, la constancia de una fe que no necesita aplausos. Su historia había sido contada muchas veces, y cada vez que alguien la relataba, una nueva esperanza se encendía en los corazones de quienes escuchaban. A veces, mientras molía el grano o extendía las telas al sol, recordaba su pasado en Moab. No lo hacía con tristeza, sino con gratitud. Comprendía que cada pérdida había sido parte del camino. Que sin aquel dolor, no habría conocido a Noemí, ni habría aprendido el lenguaje del amor que nace del servicio. Dios no la había llevado por la ruta más fácil, sino por la más transformadora. Y aunque en su momento había sentido el abandono, ahora veía que nunca había estado sola. Una tarde, mientras Obed jugaba en el patio con otras niñas y niños del pueblo, una vecina se acercó. Ruth, le dijo, tu vida me ha enseñado más que cualquier palabra de los ancianos. ¿Cómo lograste mantenerte firme cuando todo se derrumbó? Ruth sonrió con esa serenidad que brota solo de quien ha llorado y ha sido consolado. No me mantuve firme, respondió. Fue Dios quien me sostuvo. Cuando uno ama de verdad, el amor se convierte en fuerza, incluso cuando parece que todo se ha perdido. La mujer asintió, conmovida. En los ojos de Ruth había algo que no se podía explicar, una paz que no venía del mundo. Esa misma noche, mientras la casa se llenaba del aroma del pan recién horneado, Booz se sentó junto al fuego con Noemí. La anciana observaba las llamas en silencio. A veces me pregunto por qué el Señor eligió a Ruth, dijo Booz, pensativo. Noemí lo miró con ternura. Porque el Señor siempre elige lo que el mundo no ve, respondió. Ella no vino buscando riquezas, ni nombres, ni linajes. Solo vino buscando amar. Y Dios se complace en los corazones que aman sin esperar nada. Booz asintió. Aquella verdad lo acompañaría por el resto de su vida. En los días siguientes, las cosechas comenzaron. El campo se cubría de dorado, y los jornaleros trabajaban bajo el sol con alegría. Ruth participaba como todos, no por necesidad, sino por gratitud. Cada espiga que recogía era un recuerdo vivo de su primer encuentro con Booz, cuando era solo una extranjera. Ahora trabajaba entre los suyos, sabiendo que el mismo campo que un día fue escenario de su pobreza, ahora era testigo de su plenitud. Los ancianos del pueblo solían hablar de ella en la plaza. Dios ha recompensado su fidelidad, decían. Pero Ruth no pensaba en recompensas. Lo que sentía era más profundo. Sabía que la verdadera bendición no era tener un hogar ni una familia, sino vivir en la presencia de un Dios que cumple sus promesas con paciencia. A veces, al caer la tarde, se alejaba del ruido y caminaba sola hasta los límites del campo. Le gustaba ver el horizonte teñido de rojo mientras el día moría. Era su momento de oración. No hablaba mucho, solo agradecía. Agradecía por el pan, por las manos que trabajaban, por la voz de Noemí, por la mirada de Booz, por el llanto de su hijo. Todo era sagrado. Una tarde, mientras estaba allí, Booz se le acercó. ¿En qué piensas, Ruth?, preguntó. Ella levantó la vista. Pienso en cómo Dios teje la vida, respondió. Cuando vine a Belén, no tenía nada. Solo mi fe. Pero ahora entiendo que Dios no me trajo aquí para llenar mis manos, sino para llenar mi corazón. Booz la miró con admiración. Y en hacerlo, llenó también el mío, dijo. Se quedaron en silencio, mirando juntos el paisaje. El sol descendía despacio, y el viento movía las espigas como si fueran olas doradas. Ruth sintió una paz profunda. En ese instante, comprendió que el amor de Dios no se manifiesta solo en los grandes milagros, sino en la suavidad de los días que transcurren con sentido. El pequeño Obed los llamó desde lejos, riendo. Corrió hacia ellos con una flor en la mano. Ruth se arrodilló y lo abrazó. Booz acarició la cabeza del niño y lo levantó en brazos. Aquel gesto cotidiano se convirtió en símbolo. La familia que nació del duelo, ahora era semilla de esperanza. Los años siguieron su curso, y la historia de Ruth se fue convirtiendo en leyenda. Las madres contaban su historia a sus hijas, enseñándoles que la fidelidad abre caminos que ni el tiempo puede cerrar. En cada rincón de Belén, su nombre se mencionaba con respeto, no por su origen, sino por su fe. En el silencio de la noche, cuando todos dormían, Ruth solía mirar el rostro de su hijo y pensar que su vida había sido guiada por un propósito mucho mayor que sus deseos. Había atravesado el dolor, pero no se había endurecido, había conocido la escasez, pero no había dejado de dar. Y entendió que esa era la verdadera redención, no la que cambia las circunstancias, sino la que transforma el corazón.
Cerró los ojos y oró en silencio. Señor, gracias por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba. Porque en cada pérdida me diste una lección, y en cada silencio, una revelación. Y mientras el viento soplaba entre los campos, sintió que su oración se elevaba hacia el cielo, como una espiga que, después de ser cortada, aún da fruto. Ruth había llegado al final de su búsqueda sin saberlo, porque la verdadera plenitud no está en alcanzar algo, sino en convertirse en ofrenda viva. Así terminó aquel día, como tantos otros, con el eco de la gratitud llenando la casa, con la fe convertida en vida, y con la certeza de que lo que comenzó como una historia de dolor, se había transformado en una herencia de amor que perduraría para siempre. El verano trajo consigo una abundancia silenciosa. Los campos de Belén se mecían bajo el viento cálido, y el aroma del trigo recién cortado llenaba el aire. Era tiempo de cosecha, y el pueblo entero trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Ruth caminaba entre los segadores llevando una cesta de espigas, su hijo Obed la seguía de cerca, observando todo con curiosidad. Tenía ya la edad suficiente para ayudar, aunque más jugaba que trabajaba. Su risa clara resonaba entre las colinas, recordando a todos que la vida siempre encuentra maneras de renacer. Aquel niño era la alegría de la casa, y cada vez que Noemí lo veía, sus ojos se humedecían. Lo sentaba en su regazo y le contaba historias del pasado, no para lamentarse, sino para enseñar. Le hablaba de su esposo Elimelec, de sus hijos, de Moab, y sobre todo, de cómo la fidelidad de su madre había cambiado su destino. Nunca olvides, pequeño, le decía, que tu madre no vino a buscar fortuna, sino a servir. Y por eso, Dios la hizo parte de su plan. Ruth, al escuchar esas palabras, sentía un nudo en el corazón. A veces no comprendía del todo cómo una decisión tan simple, quedarse al lado de Noemí cuando todo parecía perdido, había abierto un camino tan grande. Pero ahora entendía que así obra el cielo, con pasos pequeños que terminan moviendo montañas. Una tarde, Booz llegó del campo con el rostro sereno, pero pensativo. Se sentó junto a Ruth en el umbral de la casa, donde ella cosía una prenda de lino para Obed. He estado recordando, dijo, aquel primer día en que te vi recogiendo espigas. No sabías que yo te observaba, ni que aquel instante cambiaría mi vida. Ruth sonrió sin levantar la vista. Tampoco yo lo sabía, respondió. Solo buscaba un pedazo de tierra donde pudiera recoger lo que otros dejaban caer. Booz la miró con ternura. Y el cielo te dio un campo entero, dijo, porque cuando uno trabaja con fe, incluso las espigas que caen se convierten en bendición. Ruth dejó la costura a un lado y lo miró en silencio. Había verdad en esas palabras. No todo en su vida había sido sufrimiento ni milagros, sino una sucesión de actos sencillos vividos con amor. Y comprendió que esa era la esencia de la fe, permanecer fiel en lo pequeño, aun cuando nadie mira. Días después, Noemí enfermó. Su cuerpo, cansado por los años, comenzó a debilitarse. Ruth se quedó a su lado día y noche, cuidándola con la misma ternura con la que alguna vez Noemí la había guiado en los caminos de Israel. El fuego ardía suavemente en la esquina de la casa, y la anciana, entre sueños, murmuraba oraciones. A veces tomaba la mano de Ruth y la apretaba con fuerza. Dios fue bueno conmigo, susurró una noche. Me trajo de vuelta vacía, pero me permitió morir llena. Ruth la miró con lágrimas contenidas. No hables de morir, madre. No, hija, respondió Noemí con voz suave, no es tristeza lo que siento. Es gratitud. Porque cuando creí que mi historia había terminado, Dios la continuó contigo. El silencio llenó la habitación. Obed dormía, y solo el sonido del fuego acompañaba sus respiraciones. Ruth permaneció despierta hasta que el amanecer pintó el cielo de dorado. Esa mañana, Noemí partió en paz, con una sonrisa leve en los labios. Ruth cerró sus ojos con ternura y se arrodilló junto a su cama. No lloró con desesperación, sino con reverencia. Sabía que el alma de Noemí había cumplido su propósito y que ahora descansaba en el mismo Dios que la había sostenido. Durante los días de duelo, el pueblo vino a acompañarla. Hombres, mujeres y niños llenaron la casa. Cada uno traía pan, flores o simplemente su presencia. Booz permaneció junto a Ruth, sosteniendo su mano sin decir palabra. Cuando todo terminó y el silencio volvió a la casa, Ruth salió al campo. Caminó sola entre las espigas secas y miró el horizonte. Sentía el peso del adiós, pero también la paz del cumplimiento. Gracias, Señor, murmuró, por haberme permitido amar y ser amada. La vida siguió su curso. Obed creció fuerte, con el corazón noble y la mente clara.
Booz envejeció con serenidad, agradecido por los años que Dios le había concedido. A veces, al caer la tarde, se sentaban juntos frente a la casa. Ruth solía observar a su hijo jugar, y en él veía la continuidad de todo lo vivido. Había comprendido que los planes de Dios no terminan con uno, sino que se extienden a través de las generaciones. Una noche, mientras las estrellas brillaban sobre el valle, Booz tomó la mano de Ruth. He pensado mucho en la herencia que dejaremos, dijo. No de tierras ni riquezas, sino de fe. Que nuestro hijo crezca sabiendo que la misericordia de Dios no tiene fronteras, que su amor puede alcanzar incluso al extranjero. Ruth asintió. Y que recuerde que cada decisión hecha con amor puede cambiar un destino, añadió ella. Guardaron silencio. El viento soplaba con suavidad, trayendo consigo el olor del trigo. En ese instante, Ruth comprendió que la vida no había sido un viaje de azar, sino una revelación constante. Todo, desde su llegada a Belén hasta ese momento, había estado guiado por la mano invisible de Dios. Pasaron los años, y Booz partió en paz, igual que Noemí. Ruth quedó sola, pero no vacía. Tenía a Obed, que ya era un hombre, y en su corazón el eco de una vida llena de propósito. A veces, al mirar las colinas, recordaba el primer día que las cruzó junto a Noemí. Todo había cambiado, y sin embargo, todo seguía igual, la tierra, el cielo, la voz de Dios en el viento. Ya anciana, solía sentarse en el mismo umbral donde un día había hilado el lino de su hijo. Obed, ahora casado y con un niño en brazos, se acercaba a ella. Madre, le decía, ¿cómo lograste mantener la fe cuando perdiste todo? Ruth lo miraba con una sonrisa cansada. Porque aprendí que uno no pierde lo que entrega. Lo que das por amor, aunque el mundo lo llame pérdida, en el cielo se llama siembra. El joven la abrazaba con fuerza, y en sus ojos se veía el reflejo de todo lo que ella había sido, fortaleza, ternura, fidelidad. Al caer la tarde, Ruth volvió su mirada al horizonte. El cielo ardía en tonos de oro y púrpura, y una brisa suave acariciaba su rostro. Cerró los ojos y susurró una última oración. Gracias, Señor, porque me elegiste siendo nadie. Gracias por darme una historia que no termina en mí, sino que continúa en mis hijos, y en los hijos de sus hijos. En ese instante, una paz inmensa la envolvió. La historia de una extranjera en Belén, la historia de la mujer que eligió quedarse, se había convertido en semilla de eternidad. De su fidelidad nacería el linaje del rey David, y muchos siglos después, la promesa misma del Salvador. Y así, en el silencio de una noche tranquila, el alma de Ruth descansó, no como quien termina, sino como quien ha regresado al hogar del que nunca estuvo lejos. Porque su vida fue un canto que comenzó en el dolor, pero terminó en la plenitud. Un canto que sigue resonando en los corazones de todos los que creen que la fe, cuando se vive con amor, transforma lo imposible en destino divino. El tiempo había pasado suavemente sobre Belén. Las colinas seguían dorándose al atardecer, el sonido de los animales se mezclaba con las voces del mercado y los niños corrían entre los senderos de piedra. Era una tierra viva, sostenida por el trabajo, pero también por la memoria. Y entre todas las historias que circulaban en el pueblo, la de Ruth seguía siendo una de las más contadas. Las ancianas la narraban junto al fuego, las madres la repetían a sus hijas y los hombres la recordaban en los campos cuando hablaban de fidelidad. Pero Ruth ya no estaba allí para escucharlo. Su cuerpo descansaba en la tierra que había elegido, la misma que un día la acogió siendo extranjera. Sin embargo, su presencia seguía viva. Había quedado escrita en el alma del pueblo, no como un relato de milagros, sino como una historia de amor y obediencia. Obed, su hijo, visitaba con frecuencia su tumba. No con tristeza, sino con gratitud. En su corazón llevaba el peso de un legado sagrado. Recordaba las palabras de su madre cuando era niño: la fe no siempre abre caminos nuevos, a veces solo te enseña a caminar sin miedo. Y entendía que su vida debía honrar esa enseñanza. Obed creció y tuvo un hijo al que llamó Isaí. Y aquel niño heredó no solo el nombre de su familia, sino la fuerza de una historia que venía desde Moab, desde la decisión de una mujer que se negó a rendirse. Isaí, a su vez, sería padre de David, el pastor que se convertiría en rey, el hombre según el corazón de Dios. Así, sin saberlo, la historia de una mujer extranjera se había convertido en el principio de una de las líneas más importantes de la historia sagrada. Pero lo más hermoso no era el linaje, sino la enseñanza que había quedado grabada en cada generación, que la fidelidad silenciosa tiene poder eterno. Que las decisiones nacidas del amor pueden cambiar la historia del mundo. Años más tarde,
Cuando el pueblo reunía a sus hijos para enseñarles las Escrituras, los maestros hablaban del Dios que abre caminos donde parece no haberlos, del Dios que no distingue nacionalidades, sino corazones. Y siempre, al hablar de misericordia, alguien mencionaba el nombre de Ruth. Ella, decían, vino desde lejos y fue acogida. No por lo que tenía, sino por lo que era. En los campos, los ancianos decían que su espíritu seguía presente entre las espigas. Que cuando el viento soplaba con fuerza y las hojas se movían suavemente, era la voz de Ruth recordándoles que la bondad no muere, solo se transforma. Belén, que había sido testigo de su humildad, se convirtió también en el escenario de la redención futura. Siglos después, en aquella misma tierra, nacería otro niño, descendiente de su linaje, en un pesebre pobre y lleno de luz. Y ese niño traería la salvación al mundo entero. Todo comenzaría allí, en la tierra que una extranjera eligió por fe. Así fue como la vida de Ruth trascendió el tiempo. No se habló de ella por sus riquezas ni por su belleza, sino por su amor constante. Había sido esposa, nuera, madre, trabajadora, pero sobre todo, testimonio vivo de la gracia divina. El pueblo aprendió de su historia que no es necesario comprender el propósito para confiar en él. Que incluso en la oscuridad, la fidelidad sigue siendo una lámpara. Que a veces, el acto más poderoso no es hacer grandes cosas, sino permanecer cuando todos se van. Una tarde, muchos años después, un grupo de niñas se reunió alrededor de una anciana que contaba la historia de Ruth. La mujer hablaba despacio, con voz suave. Ella no fue una reina, pero fue más grande que muchas, dijo. Porque amó sin condiciones, y su amor cambió generaciones. Una de las niñas levantó la mano y preguntó, ¿y cómo supo que debía quedarse con Noemí? La anciana sonrió. No lo supo. Solo sintió que era lo correcto. A veces el corazón escucha la voz de Dios antes que la mente. El silencio llenó el lugar. Las niñas miraron el fuego y pensaron en aquella mujer extranjera que había dejado todo atrás por amor. En el fondo, algo dentro de ellas comprendió que esa historia no era solo de una mujer antigua, sino de todas las almas que eligen creer aun cuando no entienden. Mientras tanto, en el cielo, donde el tiempo ya no existe, el alma de Ruth brillaba con la paz de quien cumplió su propósito. No necesitaba reconocimiento ni monumentos, porque su vida misma era una ofrenda. Había amado hasta el final, había creído en medio de la incertidumbre y había caminado hasta el cumplimiento de la promesa. Desde allí miraba la tierra que una vez había pisado con cansancio y esperanza. Veía los campos de Belén dorados por el sol, las generaciones que descendían de su linaje, las madres que nombraban a sus hijas Ruth para recordar el poder de la fidelidad. Y sonreía, porque comprendía que su historia no había terminado. Que cada vez que alguien elige quedarse cuando podría huir, cada vez que alguien sirve sin esperar recompensa, cada vez que una mujer ama con fe aun cuando el futuro es incierto, su espíritu renace en ese acto. Y así, la vida de Ruth siguió viviendo en las acciones pequeñas de los corazones grandes. En la madre que perdona, en la esposa que sostiene, en la hija que acompaña, en el ser humano que confía. Su historia, tejida entre el dolor y la esperanza, se convirtió en una de las más puras expresiones del amor divino. Una historia que no necesita adornos, porque su belleza está en la verdad. La fe más grande no es la que mueve montañas, sino la que permanece firme cuando el viento sopla en contra. Y en esa verdad, la voz de Ruth sigue hablando, como un susurro en el alma. No temas los comienzos pequeños, ni los caminos inciertos. Porque si caminas con amor, el mismo Dios que me levantó en Belén, levantará también tu vida. Así se cierra su historia, no con un final, sino con una continuidad eterna. Porque las vidas que se ofrecen a Dios nunca terminan, solo cambian de forma para seguir iluminando la tierra desde el cielo. El amanecer caía sobre Belén con un tono suave, casi dorado, como si el cielo quisiera acariciar la tierra que había sido testigo de tantas lágrimas y milagros. El pueblo despertaba lentamente, los animales se movían en los corrales, el sonido de las piedras bajo los pasos llenaba los callejones. Y en ese paisaje que parecía cotidiano, la historia de Ruth seguía viva, tejida entre los días simples de la gente. Habían pasado muchos años desde que su cuerpo descansó, pero su legado seguía respirando en cada rincón de la aldea. Las mujeres que recogían agua al amanecer aún recordaban sus palabras de humildad. Los hombres que araban los campos contaban a sus hijos que esa tierra había sido bendecida por una extranjera que supo amar a su gente como si fuera suya. Nadie hablaba de Ruth como de una figura lejana, sino como de una presencia cercana, una voz que todavía inspiraba a creer cuando el mundo parecía apagarse. Obed, ya anciano,
Solía caminar hasta la colina que daba al campo donde su madre había espigado por primera vez. Se sentaba bajo un olivo y miraba el horizonte con gratitud. Sus manos, arrugadas y firmes, descansaban sobre un bastón de madera. En silencio, oraba. Recordaba el aroma del pan recién horneado, la voz dulce de Noemí, la risa serena de Booz, y la mirada firme de su madre. A veces, al cerrar los ojos, sentía que el viento traía su voz, susurrándole como cuando era niño. No te detengas, hijo. La fe nunca muere, solo cambia de forma. Cada vez que regresaba al pueblo, Obed contaba a sus nietos las historias de su madre. No hablaba de grandezas ni de milagros, sino de pequeñas acciones que revelaban la esencia de su alma. Les decía que Ruth había sido una mujer de silencios sabios, que su fortaleza no estaba en la fuerza de sus manos, sino en la paz de su corazón. Ella no fue reina ni profetisa, les decía, pero cambió la historia del mundo, porque creyó en el amor cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Los niños lo escuchaban con ojos abiertos, imaginando a aquella joven extranjera caminando junto a Noemí entre las montañas de Moab, dejando atrás su pasado por una fe que apenas comprendía. Y aunque la historia parecía antigua, sentían que era también suya, como si cada uno pudiera llevar en su interior la misma llama. El linaje de Obed creció. Sus descendientes se esparcieron por toda la región. Uno de ellos, Isaí, heredó no solo la tierra, sino la fe de su bisabuela. Desde pequeño aprendió que la fortaleza no se mide por la espada ni por la riqueza, sino por la capacidad de permanecer fiel en medio de la incertidumbre. Y así, esa herencia invisible fue transmitiéndose de generación en generación, hasta llegar a David, el joven pastor que tocaría su arpa bajo las mismas estrellas que un día vieron a Ruth llorar y luego sonreír. David, sin saberlo, era fruto de aquella semilla plantada en los campos de Belén. Cada vez que componía un salmo, el eco del corazón de Ruth vibraba en sus palabras. Ella había enseñado, sin pronunciarlo, que el dolor no es enemigo de la fe, sino su raíz más profunda. Que solo quien ha conocido la pérdida puede comprender la plenitud de la presencia divina. Una tarde, mientras los ancianos del pueblo contaban historias a los niños, uno de ellos dijo algo que todos guardaron en el alma. El Dios de Ruth es el mismo Dios de David. Porque antes de levantar reyes, Él levanta corazones dispuestos. Y esas palabras quedaron grabadas en la historia, como una verdad eterna. Antes de toda grandeza visible, hay una fidelidad invisible que la sostiene. Belén, la tierra pequeña donde todo comenzó, se convirtió en símbolo de redención. Allí nació la historia de una mujer que eligió quedarse, y siglos después, allí nacería el Salvador del mundo. Nada era casualidad. Dios había entretejido el tiempo con delicadeza, uniendo pasado, presente y futuro en un solo hilo de amor. El pueblo seguía su vida, pero los sabios sabían que esa tierra era distinta. Decían que cuando el viento soplaba entre los campos, parecía cantar una melodía antigua, la melodía del amor que no muere. Los niños, sin comprender del todo, se quedaban quietos escuchando, como si el aire mismo les contara la historia de Ruth y Noemí, de Booz y Obed, del Dios que escribe con ternura en el corazón de quienes confían. Una noche, mientras la luna bañaba de plata los caminos, un anciano caminó hasta la tumba de Ruth. Se arrodilló en silencio y dijo: «Gracias por quedarte. Gracias por no huir del dolor. Gracias por mostrarnos que el amor verdadero no pregunta por la recompensa». Luego, al levantarse, miró al cielo estrellado. En su corazón comprendió lo que tantas veces había escuchado de los ancianos, que el bien nunca se pierde, solo se transforma. Y así, en la calma de Belén, la historia de Ruth seguía viva. No necesitaba templos ni altares, porque su legado estaba en las manos que trabajaban, en los corazones que amaban, en las almas que aún creían que un solo acto de fe puede cambiar el rumbo de la humanidad. La mujer que una vez dijo «Tu Dios será mi Dios», había dejado un eco eterno. Y aunque su voz ya no se escuchaba en la tierra, su fe seguía resonando en los que venían después. Porque el amor, cuando nace del alma, nunca muere. Solo se convierte en herencia divina. El tiempo en Belén avanzaba como un río sereno, sin prisa, pero constante. Cada generación nacía, crecía y partía, dejando tras de sí una huella en la misma tierra que Ruth había pisado con los pies desnudos del alma. Los campos continuaban dando fruto, las estaciones se repetían, pero el recuerdo de aquella mujer no se desvanecía. Era más que una historia, era una enseñanza silenciosa que acompañaba al pueblo en cada cosecha, en cada oración, en cada acto de bondad. Isaí, nieto de Obed, había crecido escuchando de su padre las historias sobre Ruth. Las conocía de memoria, pero cada vez que las oía,
algo nuevo despertaba en su corazón. Una noche, mientras el fuego crepitaba y el viento jugaba entre los muros de piedra, Isaí le preguntó a su padre: ¿por qué crees que Dios eligió a mi bisabuela, si era extranjera y no conocía las leyes de nuestro pueblo? Obed lo miró con ternura y respondió sin dudar: porque Dios no elige por la sangre, hijo, sino por el corazón. Ella amó sin condiciones, y ese amor era suficiente para que el cielo la llamara suya. Isaí guardó esas palabras en su interior. Años después, cuando tuvo a su hijo David, le contó esa misma historia. Lo hacía cada vez que el niño sentía miedo o duda, cada vez que el peso de la vida lo hacía olvidar quién era. Recuerda, hijo, le decía, venimos de una mujer que no tuvo nada, pero lo entregó todo. Venimos de la fidelidad, del amor que no se rinde, de la fe que se mantiene de pie cuando todo se cae. David, el joven pastor, creció con esa herencia invisible. Cuando cuidaba su rebaño y el cielo se abría sobre él, pensaba en esa antepasada suya que había dejado su tierra por seguir una voz interior. Tal vez fue su ejemplo lo que le enseñó a confiar en Dios incluso en los días más oscuros. Quizá fue su sangre, mezclada con la suya, la que le dio la humildad de cantar y la fuerza de luchar. Cada vez que tomaba su arpa, sin saberlo, el eco de Ruth resonaba en sus melodías. Ella había sembrado obediencia en la tierra, y él cosechaba adoración en el espíritu. Y así, la historia de una mujer anónima se transformó en el fundamento espiritual de un rey que amaría a Dios con todo su corazón. Los ancianos del pueblo, al ver crecer a David, recordaban las palabras antiguas: el Dios de Ruth es el Dios que levanta lo pequeño y lo hace grande. Y todos comprendían que esa promesa se estaba cumpliendo ante sus ojos. Pasaron los años, y la historia de Ruth se volvió más que memoria, se convirtió en profecía. Porque en la misma Belén donde ella fue acogida, un día nacería otro niño, aún más esperado que David. Su linaje no solo restauraría a una familia, sino al mundo entero. En las noches de luna llena, las mujeres se reunían en los patios y contaban a sus hijas cómo Dios había tomado la decisión de una mujer sencilla para entretejer la salvación de los siglos. No desprecien los días pequeños, les decían, ni crean que su vida no tiene propósito. Porque el Señor de Ruth sigue escribiendo historias con las manos que confían. Belén era una aldea pequeña, pero su nombre ya tenía un peso distinto. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que Dios no elige los lugares poderosos, sino los corazones dispuestos. En los campos donde antes Ruth recogió espigas, ahora los viajeros se detenían a orar. No porque la tierra fuera sagrada por sí misma, sino porque había sido testigo de un amor que transformó destinos. A veces, algún extranjero llegaba al pueblo y escuchaba hablar de ella. Se sorprendía de que los israelitas honraran tanto a una mujer moabita. Pero los ancianos respondían siempre lo mismo: porque el Dios que adoramos no tiene fronteras. El amor no se limita al linaje, sino que lo trasciende. Un día, un escriba que visitaba Belén dijo en voz alta mientras miraba las colinas: el amor de Ruth es una profecía viviente. En ella se reveló el corazón del Creador, que no ve como los hombres ven. Y así, el nombre de Ruth se convirtió en sinónimo de redención. Su historia no era solo un relato del pasado, sino un mensaje eterno, que la fidelidad tiene el poder de conectar lo humano con lo divino. Siglos más tarde, cuando las escrituras fueran leídas en los templos, su nombre seguiría apareciendo, pequeño entre genealogías, pero con un brillo que el tiempo no pudo apagar. Porque entre los nombres de reyes, profetas y patriarcas, el suyo seguía recordando una verdad esencial: que la historia de Dios también se escribe con los pasos de quienes aman sin comprender, de quienes confían cuando no hay razones para hacerlo. Y fue así como la historia de una extranjera humilde se convirtió en el preludio de la gracia. Su amor fue el puente entre un pueblo y su Salvador, entre la humanidad y su redención. Cada espiga que recogió, cada palabra de consuelo a Noemí, cada lágrima silenciosa en los campos, se convirtió en semilla eterna. En el cielo, donde los justos descansan, Ruth veía desde la eternidad cómo su decisión seguía floreciendo en la tierra. No en monumentos, sino en corazones. No en templos, sino en almas. Porque la verdadera herencia de los que aman a Dios no está escrita en piedra, sino en las vidas que su ejemplo toca. Y así, la mujer que un día dijo: donde tú vayas, iré yo, siguió caminando en cada generación que eligió creer. Su voz, aunque antigua, seguía viva en el espíritu de cada alma que, frente al dolor, decidía quedarse, amar y confiar. Esa era la victoria que ni el tiempo ni la muerte podían borrar. Belén dormía bajo un cielo tranquilo. Las estrellas, suspendidas sobre las colinas,
parecían testigos eternos de las historias que esa tierra había guardado en silencio. En una de esas noches serenas, cuando el viento apenas movía las ramas de los olivos, un anciano narraba a sus nietos la historia de su pueblo. Les hablaba de Abraham, de Moisés, de David, y al final, con voz pausada, mencionaba a una mujer cuyo nombre siempre provocaba silencio y respeto, Ruth. Los niños se acercaban más al fuego. «Abuelo», preguntó uno de ellos, «¿por qué todos hablan de ella si no fue profeta ni reina?» El anciano sonrió. «Porque no necesitas corona ni trono para transformar el mundo. Ella cambió la historia con amor, y el amor es la fuerza que sostiene todo lo que existe». Entonces el anciano comenzó a relatar con calma. Les habló de cómo Ruth, siendo extranjera, eligió quedarse junto a Noemi cuando la vida le había quitado todo. Les contó cómo caminó por desierto sin mirar atrás, cómo recogió espigas con humildad, cómo su fe callada llamó la atención de un hombre justo llamado Booz, y cómo de ese amor nació una descendencia que un día salvaría a toda la humanidad. Los niños escuchaban sin interrumpir. En sus rostros se reflejaba la admiración que despierta lo sagrado. Y el anciano, mirando el fuego, concluyó. No fue solo una historia de amor. Fue una lección de fe. Ruth no siguió a Dios por promesas de prosperidad, sino porque reconoció en él la verdad. Y cuando eligió quedarse, cambió no solo su destino, sino el de todo el pueblo. El fuego crepitó. El silencio llenó el aire. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de los niños, como semillas que el tiempo haría germinar. A la mañana siguiente, mientras el sol nacía sobre las colinas, las mujeres del pueblo se reunieron en la fuente, como lo hacían cada día. Una de ellas, joven y recién casada, habló con voz emocionada. A veces pienso en Ruth cuando tengo miedo de lo que viene. Si ella, sin saber qué le esperaba, confió en Dios y no se apartó del camino, ¿por qué no hacerlo yo también? Las demás asintieron. Porque su ejemplo seguía vivo, recordándoles que la fe no consiste en entender, sino en permanecer. Los siglos pasaron, pero la voz de Ruth seguía resonando. Su historia se transmitía en los cánticos del pueblo, en las lecturas de las sinagogas, en los corazones de quienes buscaban sentido en medio del dolor. Y cada vez que alguien leía las genealogías sagradas y encontraba su nombre, un escalofrío recorría el alma. Allí, entre nombres de patriarcas y reyes, estaba el de una mujer extranjera, una mujer que había amado con pureza, que había creído sin pruebas, que había hecho de su vida un acto de entrega. Cuando los escribas copiaban los textos antiguos, algunos se detenían en esa línea, Ruth, la moabita, esposa de Booz. Y en sus rostros se dibujaba una sonrisa leve, como si comprendieran que el mensaje oculto era más grande que la simple genealogía. Ruth era la prueba viva de que el amor de Dios trasciende toda frontera. El eco de su historia alcanzó incluso a los poetas. Algunos decían que cuando el viento soplaba sobre Belén en la época de la cosecha, se podía escuchar una melodía tenue entre los campos. Una canción sin palabras, suave como una oración. Es la voz de Ruth, decían los ancianos, recordándonos que la fidelidad no muere. Y así fue. Su nombre cruzó los siglos hasta llegar al momento más esperado. En el mismo lugar donde ella había recogido espigas, muchos años después, una joven llamada María recibiría un anuncio divino. En su vientre nacería aquel que cambiaría el mundo. El Salvador, descendiente de la misma mujer que una vez caminó sin rumbo por los desiertos de Moab. Nada había sido casual. Cada lágrima, cada paso, cada decisión de Ruth había sido parte de un plan que ella nunca alcanzó a comprender del todo. Y esa era la esencia de la fe, confiar aunque el horizonte esté cubierto de sombra. Cuando el pueblo comprendió esto, su historia dejó de ser solo pasado. Se convirtió en promesa. Porque si Dios pudo tomar la vida de una mujer extranjera y transformarla en raíz de redención, también podía hacerlo con cualquiera que se atreviera a creer. Las generaciones siguieron repitiendo su nombre. No como un recuerdo antiguo, sino como un símbolo eterno de esperanza. En cada mujer que persevera, en cada corazón que ama sin esperar, en cada alma que se levanta después de la pérdida, Ruth renace. Y quizás, si uno escucha con atención en las noches tranquilas de Belén, cuando la luna ilumina los campos y el viento acaricia las espigas, aún se puede oír su voz, suave como una oración, diciendo al alma humana: no temas caminar por tierras que no conoces. No temas amar cuando parece tarde. No temas creer cuando el mundo calla. Porque Dios ve lo que el corazón calla, y en tu fidelidad sembrará una promesa que florecerá más allá del tiempo. Así, el nombre de Ruth se volvió eterno. No solo en los libros, sino en la vida misma. Porque mientras exista el amor fiel,
mientras alguien decida quedarse cuando todo invita a huir, mientras el alma humana siga buscando a Dios en el silencio, Ruth seguirá viviendo, en cada acto de fe que enciende la oscuridad del mundo. El amanecer sobre Belén era diferente aquel día. El aire traía un silencio reverente, como si el mismo cielo quisiera detenerse a mirar la historia que se había escrito en esa tierra. Las colinas seguían siendo las mismas que habían presenciado el paso de Ruth siglos atrás, pero en su quietud parecía palpitar algo eterno, un recuerdo vivo que no pertenecía solo al pasado. Las sombras de los olivos se extendían como brazos sobre la tierra, y el aroma del trigo recién cortado llenaba el valle. Todo hablaba de vida, de continuidad, de promesas cumplidas más allá de la muerte. El pueblo había crecido, pero su alma seguía siendo la misma. Cada generación conservaba los relatos que los ancianos repetían frente al fuego, los mismos que recordaban la fidelidad de una mujer extranjera que había cambiado el curso de una nación entera. En cada casa, en cada oración, el nombre de Ruth seguía vivo. Ya no como un recuerdo lejano, sino como una presencia constante que inspiraba a los corazones cansados. En los templos, los escribas y maestros de la ley hablaban de los reyes que habían gobernado Israel, de las victorias y derrotas de su pueblo, pero siempre, al llegar a las genealogías, el tono cambiaba. Había respeto en sus voces cuando pronunciaban el nombre de la moabita. No era común que una mujer extranjera apareciera en la historia sagrada de Israel, y sin embargo, allí estaba, Ruth, la esposa de Booz, la madre de Obed, la raíz de David, el pastor que se convirtió en rey. Era como si el Espíritu de Dios hubiera querido dejar una marca indeleble para recordar que su amor no conoce fronteras. El eco de su historia había cruzado los siglos, y ahora, en el mismo pueblo donde ella vivió, una joven también de corazón puro se preparaba para escuchar una promesa que cambiaría el destino del mundo. María no conocía a Ruth, pero la sangre de su linaje corría por sus venas. En ella vivía la herencia de una fe silenciosa, la misma confianza que había movido a una mujer extranjera a seguir a su suegra a una tierra desconocida. Esa conexión invisible unía a las dos mujeres a través del tiempo, una había abierto el camino de la redención con su fidelidad, y la otra lo culminaría con su obediencia. Ruth había dicho un día, «Tu Dios será mi Dios», y siglos después, María diría, «Hágase en mí según tu palabra». Ambas pronunciaron su entrega desde la humildad, ambas fueron escogidas para ser madres de promesa, ambas creyeron sin exigir señales. Pero en los días antiguos, antes de que la historia se completara, Belén era un pueblo sencillo, lleno de hombres y mujeres que labraban la tierra sin imaginar que caminaban sobre suelo sagrado. Y sin embargo, había algo diferente en ese lugar. Los ancianos lo sabían, los pastores lo presentían, las madres lo intuían. Había una bendición invisible que parecía cubrir la aldea. Cuando alguien preguntaba por qué Belén parecía siempre favorecida, la respuesta era siempre la misma, porque aquí vivió una mujer que creyó en el amor más que en la suerte. Los viajeros que pasaban por allí escuchaban su historia contada en los mercados. A veces, los comerciantes la repetían con orgullo. ¿Conocen a Ruth, la moabita?, decían. Fue una extranjera, pero su corazón era más israelita que el de muchos nacidos aquí. Su fe no vino de herencia, sino de elección. Y por eso, Dios la bendijo más allá de su tiempo. Algunos se detenían a orar en el lugar donde, según decían, había vivido Booz. No había templos ni monumentos, solo la tierra, el aire y la memoria. Pero el espíritu de Ruth estaba allí, entre las espigas, entre las voces de los niños, entre los rezos de las mujeres que encendían lámparas al caer la noche. Una tarde, un maestro de la ley que viajaba desde Jerusalén se detuvo en Belén. Escuchó a los ancianos hablar de la mujer extranjera y se sorprendió. ¿Por qué recuerdan a una moabita entre los santos de Israel?, preguntó. El más viejo de los hombres respondió sin dudar. Porque ella comprendió el corazón de Dios antes que muchos que lo conocían de nombre. No vino a buscarlo por herencia, sino por amor. Y el amor, cuando es verdadero, se vuelve eterno. El maestro guardó silencio. Comprendió que la sabiduría no siempre estaba en los libros, sino en las vidas que reflejaban la fe en acción. Así pasaban los años, y en cada generación, el nombre de Ruth seguía sembrando esperanza. Las mujeres, cuando enfrentaban dificultades, pensaban en ella. Las jóvenes, cuando amaban, recordaban su entrega. Los hombres, cuando trabajaban la tierra, veían en su historia una lección de humildad y constancia. Ella se había convertido en la madre espiritual del pueblo, una figura que no necesitaba altares porque vivía en el corazón de la gente. En el silencio de las noches de Belén,
Los ancianos contaban que el alma de Ruth aún caminaba por los campos cuando el viento soplaba. Decían que, si escuchabas con atención, podías oír su voz susurrando entre las espigas: ama incluso cuando no entiendas. Confía incluso cuando todo parezca perdido. Porque el amor que siembra sin medida, cosecha eternidad. Una de aquellas noches, un anciano que había perdido a su esposa salió a caminar por los caminos donde ella solía ir. Llevaba consigo una lámpara y una carga de tristeza. Había trabajado toda su vida, pero la soledad lo había alcanzado. Se detuvo junto al campo y miró el cielo. Señor, dijo con voz quebrada, ¿por qué permites que la vida nos quite lo que más amamos? El viento sopló con suavidad, y una hoja se posó sobre su hombro. El anciano la tomó entre sus dedos y recordó, sin saber por qué, la historia de Ruth. Ella también perdió todo, pensó, y aún así siguió caminando. Cayó de rodillas y lloró, pero en su llanto no había desesperación, sino un renacer. Entendió que Dios no quita para destruir, sino para transformar. Que la pérdida puede ser el principio de una promesa que aún no vemos. Cuando regresó al pueblo, su rostro había cambiado. Sus vecinos le preguntaron qué había ocurrido. He recordado a Ruth, dijo. Ella no se detuvo ante el dolor, y yo tampoco lo haré. Dios siempre está obrando, incluso cuando el alma se quiebra. Y así, incluso siglos después de su muerte, Ruth seguía enseñando con su vida. Su ejemplo cruzaba las generaciones, como un río que nunca deja de fluir. Con el paso del tiempo, los escribas comenzaron a entender algo más profundo, que la historia de Ruth no era solo una historia humana, sino una metáfora del amor divino. Ella representaba al alma que, habiendo estado lejos, decide regresar al corazón de Dios. Su fidelidad era el símbolo de la unión entre lo humano y lo eterno, entre la voluntad del hombre y la misericordia del cielo. Por eso su nombre fue preservado en las Escrituras, porque no era solo una historia antigua, sino una profecía encubierta. Su vida anunciaba lo que un día sucedería en Belén, el nacimiento del Redentor, la encarnación del amor divino en medio de la humanidad. Ruth había abierto el camino, sin saberlo. Había preparado la tierra para el milagro que vendría. En los días previos a ese nacimiento, cuando las luces del cielo comenzaron a moverse y los profetas hablaban de una señal, el alma de Ruth, desde la eternidad, habría sonreído. Porque el Dios al que había decidido servir con fe ciega estaba a punto de manifestarse en carne, en la misma tierra donde ella había amado, llorado y creído. Así se cerraba el círculo. Lo que comenzó con la fidelidad de una mujer en los campos de Moab terminaba con la promesa cumplida en los campos de Belén. El amor que ella vivió en silencio se convertiría en el lenguaje eterno del cielo hacia la humanidad. El amor que no busca recompensa, el amor que se entrega, el amor que no exige comprender para obedecer. Y desde entonces, cada vez que alguien en el mundo decide quedarse cuando todos se van, creer cuando todo parece perdido o amar cuando el corazón duele, la historia de Ruth vuelve a escribirse, invisible pero viva, en la eternidad del alma humana. Su legado no fue una herencia de riquezas ni títulos. Fue una semilla de fe plantada en la tierra de los humildes, una semilla que floreció en cada generación que eligió caminar por amor. Y aunque su cuerpo descansó hace siglos, su espíritu aún recorre los caminos de Belén, recordando al mundo que no existe fidelidad pequeña cuando se vive desde el corazón. Así, bajo la luz suave del amanecer, el viento sigue moviendo las espigas, y quien escuche con el alma aún podrá oír su voz. Donde hay amor, allí está Dios. Y donde hay fe, allí comienza la eternidad. El día despertó en Belén con un brillo distinto, como si el cielo hubiera decidido sonreír sobre aquella tierra una vez más. Los pastores se preparaban para salir con sus rebaños, las mujeres encendían los hornos de barro, y los niños corrían entre las calles polvorientas, ajenos a la historia que latía bajo sus pies. Nadie imaginaba que cada paso, cada voz y cada respiración estaban tejiendo una continuidad divina que había comenzado siglos atrás con una mujer extranjera llamada Ruth. Los ancianos solían decir que Dios no olvida los actos de amor que nacen del alma. Que cada decisión hecha con pureza deja una huella que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Y así era. La vida de Ruth seguía obrando, aunque su cuerpo ya no existiera. Su ejemplo había sido transmitido de generación en generación, transformándose en un hilo invisible que unía a la humanidad con el corazón del Creador. En los días de David, su tataranieto, ese hilo se hizo evidente. El joven pastor que tocaba su arpa bajo las estrellas tenía en su sangre la fidelidad de una mujer que había decidido creer cuando todo se desmoronaba. La misma fe que sostuvo a Ruth cuando caminó entre desiertos sostenía ahora a David cuando enfrentaba gigantes.
El mismo amor que la movió a cuidar a Noemi impulsaba al joven rey a cuidar de su pueblo. Cada vez que David levantaba su mirada al cielo y cantaba un salmo, la voz de Ruth se reflejaba en sus notas. Ella había enseñado con su vida lo que él expresaba con su música, que Dios no mira las apariencias, sino el corazón, que su misericordia alcanza incluso a quienes parecen no pertenecer. En cada acorde, en cada oración, en cada lágrima derramada por David en los campos, el eco de su antepasada resonaba como una melodía antigua, suave y eterna. Los escribas dirían siglos más tarde que la historia de Ruth era una profecía oculta. Una historia sencilla que contenía dentro de sí el misterio de la redención. Porque en ella se revelaba que Dios siempre encuentra la manera de incluir en su plan a quienes el mundo considera fuera. Que su amor no se limita a un pueblo o a una raza, sino que se extiende a todo corazón dispuesto a amar. Y así, mientras los siglos pasaban, la memoria de Ruth seguía viva. En Belén se hablaba de ella con el mismo respeto con que se hablaba de los profetas. No había monumentos en su honor, pero había algo más profundo, una fe silenciosa que se manifestaba en los gestos simples del pueblo. Las madres enseñaban a sus hijas a servir con amor, los hombres a trabajar con justicia, los ancianos a perdonar sin orgullo. Todos recordaban que en esa tierra una mujer extranjera había demostrado que el amor a Dios no se hereda, se elige. Una tarde, mientras el sol descendía sobre las colinas, un viajero llegó a Belén. Venía desde muy lejos, cansado, cubierto de polvo. Se sentó junto a un pozo y pidió agua a una mujer que pasaba. Ella, sin dudar, se la ofreció. Gracias, dijo el viajero. No esperaba tanta bondad en tierras que no conozco. La mujer sonrió. Aquí aprendimos de una extranjera que la bondad nunca debe depender de la procedencia. El hombre la miró con curiosidad. ¿Una extranjera? Ella asintió. Sí. Ruth, la moabita. Su historia nos enseñó que amar es servir, y que quien siembra misericordia nunca muere del todo. El viajero guardó silencio. Bebió el agua lentamente, y antes de partir, se inclinó con respeto. En su interior comprendió que había llegado a un lugar tocado por lo divino. El espíritu de Ruth seguía tejiendo destinos, incluso en los pequeños actos. Su historia no necesitaba grandes gestos para manifestarse, bastaba un acto de amor, un gesto de compasión, una palabra de consuelo. Cada vez que alguien en Belén daba sin esperar, la memoria de Ruth se renovaba. Con el paso del tiempo, las voces de los profetas comenzaron a anunciar que algo grande sucedería en esa tierra. Decían que de Belén saldría aquel que gobernaría al pueblo de Israel, aquel cuya existencia sería luz para las naciones. Nadie entendía del todo, pero los corazones sensibles sabían que no era casual que fuera Belén el lugar elegido. Cuando se mencionaba el nombre del pueblo, los sabios recordaban el significado, casa del pan. Y comprendían que no era coincidencia. Porque en esa casa, siglos atrás, una mujer había buscado pan para sobrevivir y había encontrado, sin saberlo, el alimento espiritual que saciaría generaciones enteras. Ruth no solo había hallado trigo, había hallado propósito. Había venido buscando sustento y había encontrado redención. Años más tarde, cuando el profeta Miqueas anunció que de Belén saldría el Mesías, los ancianos del pueblo lloraron. No porque comprendieran el misterio en su totalidad, sino porque su alma reconocía la continuidad del amor de Dios. Ruth preparó la tierra, dijo uno de ellos. El pan que ella recogió era símbolo del pan que vendría del cielo. Esa revelación fue transmitida en susurros, como un secreto sagrado. Belén no era solo una aldea, era el escenario elegido por la eternidad para unir la historia del amor humano con la del amor divino. Y así, en el silencio de los siglos, mientras los imperios caían y otros se levantaban, la herencia de Ruth permanecía intacta. La fidelidad de una sola mujer seguía influyendo en la obra redentora de Dios. No había ejército, ni reino, ni sabiduría humana que pudiera borrar el eco de su decisión. Una noche, bajo el mismo cielo que la había visto caminar con Noemi, otro caminante avanzaba lentamente hacia Belén. Era José, descendiente del linaje de David, y junto a él viajaba una joven llamada María. Ambos caminaban cansados, guiados por un propósito que aún no comprendían por completo. En el vientre de María crecía la promesa que siglos antes había sido sembrada en la fe de Ruth. Cuando llegaron a Belén, el pueblo dormía. No encontraron lugar donde quedarse. Y así, en la humildad de un establo, en la quietud de una noche silenciosa, nació el niño que cambiaría el curso de la historia. Un niño que no solo traería salvación, sino que también sería el cumplimiento del amor que Ruth encarnó, un amor sin límites, que cruza fronteras, que redime lo que el mundo rechaza.
El viento sopló entre los campos esa noche. Algunos pastores, que vigilaban sus rebaños, escucharon un canto. No era un canto humano, sino celestial. Los ángeles anunciaban la buena noticia, y entre las estrellas, quizá, el alma de Ruth sonreía. Ella había sido la primera en abrir el camino hacia ese milagro. En el establo, mientras María contemplaba a su hijo y José lo cubría con un manto, la historia de la redención se cerraba con la misma ternura con que había comenzado. En el principio, una mujer había dicho, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ahora, siglos después, otra mujer decía, mi alma glorifica al Señor. Era el mismo amor, la misma entrega, la misma obediencia, manifestada en diferentes rostros, pero con una sola esencia. La fe de Ruth había cruzado el tiempo, y su espíritu seguía vivo en ese nacimiento. El Salvador del mundo, nacido en Belén, llevaba en su sangre la herencia de su fidelidad. Su amor había sido tan puro que Dios lo hizo eterno. Y así, la historia de una extranjera en busca de pan se convirtió en la historia del cielo buscando al hombre. La historia de una mujer que eligió quedarse se transformó en el fundamento mismo de la salvación. Desde entonces, cada vez que alguien en la tierra pronuncia el nombre de Belén, el alma de Ruth resuena en el aire. Porque todo comenzó con ella, con una decisión sencilla, con una fidelidad que no pidió explicación, con un amor que fue más fuerte que el miedo. Y mientras el niño dormía en el pesebre, envuelto en mantas, una brisa ligera cruzó los campos dorados y se perdió entre las colinas. Era la misma brisa que, siglos atrás, había acariciado el rostro de Ruth cuando levantó su mirada y dijo, tu Dios será mi Dios. Desde entonces, Belén no volvió a ser solo una tierra. Se convirtió en el corazón mismo del amor divino manifestado. La casa donde comenzó la historia humana de la redención. La tierra donde una mujer extranjera transformó su dolor en eternidad. Porque Dios, en su infinita sabiduría, tomó la fidelidad de una sola mujer y la convirtió en el puente entre la humanidad y el cielo. Y cada alma que hoy elige creer, que elige permanecer, que elige amar a pesar del dolor, vuelve a caminar, sin saberlo, los mismos pasos que Ruth dejó grabados en la historia de la fe. La noche que había sido testigo del nacimiento del Salvador se volvió eterna. En los campos donde Ruth recogió espigas, el eco de los ángeles aún parecía flotar en el aire. Los pastores, que fueron los primeros en escuchar la noticia, caminaron hasta Belén con una mezcla de asombro y fe. En sus rostros brillaba la misma humildad que una vez iluminó los ojos de Ruth cuando decidió confiar en el Dios de Israel. El círculo se había cerrado. La semilla sembrada siglos atrás en el corazón de una mujer extranjera había florecido en el milagro más grande de la humanidad. Los sabios del Oriente, guiados por una estrella, avanzaban por caminos desconocidos, sin saber que sus pasos seguían una historia escrita mucho antes de su nacimiento. Ninguno de ellos conocía el nombre de Ruth, pero el plan que los movía había comenzado con ella. Dios había tomado la fidelidad de una mujer que creyó sin entender y la había convertido en el hilo dorado que atravesó los siglos hasta llegar al pesebre de Belén. Cuando llegaron ante el niño, sus corazones temblaron. Se inclinaron y ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra. 3 símbolos del destino divino y humano que aquel niño cargaría. Pero más allá de sus ofrendas, lo que el cielo recibía en ese instante era la consumación de un amor que había esperado generaciones. Porque no era solo un nacimiento, era la respuesta a una promesa que había comenzado con una caminata silenciosa entre los desiertos de Moab. En el cielo, los justos que habían partido contemplaban el cumplimiento. Y entre ellos, Ruth sonreía. No con orgullo, sino con gratitud. Su historia había sido una chispa pequeña, y sin embargo, esa chispa había encendido una cadena de milagros. Desde su elección sencilla, quedarse con Noemí, amar sin condición, confiar sin entender, había nacido la posibilidad de redención para toda la humanidad. A veces, los grandes designios de Dios comienzan con actos que el mundo no nota. Una palabra de consuelo, una decisión tomada en el silencio del corazón, un paso dado por amor. Eso había hecho Ruth. No había escuchado voces del cielo, ni visto ángeles, ni recibido profecías. Solo había amado, y en su amor, había revelado el rostro de Dios. Mientras los sabios regresaban a su tierra por otro camino, y los pastores volvían a sus rebaños contando lo que habían visto, Belén permanecía en calma. Nadie imaginaba aún que aquella noche se contaría por siglos, ni que ese niño traería una nueva alianza entre el cielo y la tierra. Pero Dios, en su infinita sabiduría, lo había preparado todo. Y fue así como la historia de Ruth encontró su plenitud.
Su fidelidad no solo había dado origen a un linaje bendito, sino que había permitido que la gracia divina se manifestara en carne. En cada rasgo del niño dormido en el pesebre se podía ver el reflejo de su legado, la pureza de su fe, la ternura de su amor, la constancia de su entrega. Pasaron los años. El niño creció, y su nombre se extendió por toda la región. Hablaba de perdón, de compasión, de misericordia. Tocaba a los enfermos, levantaba a los caídos, restauraba a los que habían sido olvidados. Y en cada gesto suyo, el eco de Ruth volvía a resonar. Porque el amor que ella vivió era el mismo amor que ahora caminaba entre los hombres. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana junto al pozo, sus palabras reflejaron la misma verdad que Ruth encarnó, que el amor de Dios no distingue naciones ni pueblos. Que lo divino no habita en templos, sino en corazones dispuestos. Cuando perdonó a la mujer adúltera, cuando sanó al centurión romano, cuando tocó al leproso rechazado, estaba cumpliendo lo que Ruth había anunciado sin saberlo, que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Y así, la fidelidad de una mujer moabita siguió actuando a través de los siglos, no como una sombra del pasado, sino como una fuerza viva en el presente. Porque cuando Dios escribe una historia, no la escribe para un tiempo, sino para la eternidad. A veces, cuando el sol se oculta sobre las colinas de Belén y el viento sopla entre los campos, los campesinos aún creen escuchar una voz suave que parece venir de lejos. Dicen que es la voz de Ruth, recordándole al mundo que la fe más grande no es la que mueve montañas, sino la que permanece firme cuando todo se derrumba. Los ancianos del pueblo repiten su historia a los jóvenes. No fue reina ni profetisa, pero su amor cambió la historia del mundo. Porque cuando eliges quedarte, cuando eliges amar aunque duela, cuando eliges confiar aunque no entiendas, Dios transforma tu decisión en bendición para generaciones que aún no han nacido. Y así se convirtió Ruth en símbolo de todas las almas que aman en silencio. De todas las mujeres que sostienen la fe en medio de la oscuridad, de todos los hombres que permanecen fieles sin aplausos ni promesas. En ella, la humanidad aprendió que la grandeza no siempre se mide por el poder, sino por la profundidad del amor. Muchos siglos después, cuando los creyentes leían las Escrituras y encontraban su nombre, algunos se detenían. No podían pasar por alto aquella línea sencilla que decía, Ruth, la moabita. En esas 3 palabras se resumía toda la misericordia del cielo. Porque en una genealogía de reyes, profetas y patriarcas, Dios había incluido a una mujer extranjera para recordarle al mundo que su gracia no se limita, que su amor no excluye. Su historia, transmitida de generación en generación, sigue siendo un espejo para todos los que buscan propósito. Ruth no buscó gloria, y la recibió. No pidió redención, y se convirtió en símbolo de ella. No persiguió milagros, y su vida se transformó en el preludio del mayor milagro de todos. Hoy, cuando los peregrinos llegan a Belén y caminan por los senderos antiguos, muchos no lo saben, pero pisan el suelo donde comenzó el linaje del amor eterno. Si prestan atención, sentirán algo en el aire, una presencia suave, una calma que no pertenece al tiempo. Es la huella de una mujer que caminó por fe, que amó sin medida y que dejó en la tierra la promesa viva de que la bondad nunca muere. El mundo puede olvidar nombres, rostros y reinos, pero nunca olvida el amor verdadero. Y por eso, cada vez que alguien decide actuar desde la compasión, perdonar sin recibir disculpas o cuidar a otros sin esperar gratitud, Ruth vuelve a vivir. Su historia renace en el alma de todo ser humano que elige el bien. Porque su vida no fue solo el inicio de un linaje, fue una revelación eterna. Nos enseñó que el amor es la semilla de la salvación, que la fidelidad puede cambiar el destino de los pueblos, y que la presencia de Dios no necesita templos, sino corazones dispuestos. Y así, al final de los tiempos, cuando todo lo terrenal haya pasado, el nombre de Ruth seguirá brillando como un hilo de oro entre las páginas de la historia. No por lo que tuvo, sino por lo que dio. No por lo que dijo, sino por lo que hizo. No por haber sido elegida entre muchos, sino por haber elegido a Dios cuando nadie la veía. Su voz seguirá diciendo al alma humana: cuando creas que tu vida no tiene sentido, recuerda que yo también fui extranjera, perdida, vacía. Pero un día decidí amar, y ese amor se convirtió en eternidad. No temas empezar sin saber a dónde te llevará el camino, porque cuando caminas con fe, cada paso se convierte en propósito. Así termina la historia de Ruth, no con un punto final, sino con una continuidad infinita. Porque las almas que aman como ella nunca desaparecen, se transforman en luz, en ejemplo, en herencia. Su vida, tejida entre la tierra y el cielo,
sigue recordándonos que los milagros más grandes no nacen de la grandeza, sino de la entrega. Y en Belén, bajo la misma luz que la vio caminar, el viento aún murmura su verdad. Que una sola decisión nacida del amor puede cambiar el destino del mundo. El eco de la historia de Ruth no se apaga con el paso del tiempo. Sigue viva, latiendo en cada alma que alguna vez ha sentido miedo, pérdida o soledad, pero ha elegido seguir caminando. Su voz no pertenece solo al pasado. Habla hoy, al corazón que busca sentido en medio de la incertidumbre, al ser humano que duda si su amor o su fidelidad importan en un mundo que parece olvidar lo esencial. Ruth nos enseña que cada decisión hecha desde el amor se convierte en semilla eterna. Que incluso los caminos más oscuros pueden transformarse en senderos de propósito cuando se caminan con fe. Ella no esperó señales, ni recompensas, ni certezas. Solo confió. Y en esa confianza encontró su destino. Su vida nos recuerda que las almas valientes no siempre conquistan con fuerza, sino con ternura. Que la verdadera grandeza no se mide en poder, sino en compasión. Que no hay acto pequeño cuando nace de un corazón dispuesto. Ruth fue extranjera, viuda, pobre, pero su historia se convirtió en el fundamento del amor redentor. Y ese mismo amor sigue obrando hoy, en cada uno de nosotros, cuando elegimos creer, servir y permanecer. Belén, la tierra que una vez la acogió, se convirtió en símbolo de promesa. En ese mismo suelo donde ella recogió espigas, nació el Salvador del mundo. No fue casualidad, Dios escogió la humildad como punto de partida. Escogió la fidelidad anónima de una mujer como raíz de su propio milagro. Porque así actúa el cielo, construye lo eterno con lo que el mundo considera pequeño. Y es aquí donde la historia de Ruth deja de ser solo un relato antiguo y se vuelve un espejo para ti. Quizás tú también has sentido que caminas por tierras desconocidas, que tu esfuerzo pasa inadvertido, que el amor que das no es correspondido, o que la fe que sostienes parece no dar fruto. Pero Ruth te recuerda que nada que nace del amor se pierde. Que todo lo que siembras con pureza germina en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Cuando decidas permanecer en lugar de huir, amar en lugar de juzgar, confiar en lugar de rendirte, estarás siguiendo los pasos de Ruth. Estarás escribiendo tu propia historia de redención. Porque Dios sigue obrando en los corazones que dicen, hágase tu voluntad, aunque no la entienda. Permite que esta historia te inspire a mirar tu vida con otros ojos. A reconocer que cada momento difícil es una oportunidad para revelar la fe que vive dentro de ti. No temas empezar de nuevo, ni temer al vacío. Porque en ese vacío, Dios siembra propósito. Y si caminas con amor, cada paso se convertirá en parte de su plan perfecto. Hoy, deja que el mensaje de Ruth habite en ti. Que su humildad te recuerde que los milagros nacen de lo cotidiano, que su amor te enseñe que servir es reinar, y que su fidelidad te inspire a confiar, incluso cuando no hay certezas. Y cuando mires tu vida y no entiendas por qué las cosas suceden como suceden, recuerda su historia. Una mujer sin nombre en un pueblo ajeno cambió el destino de la humanidad simplemente por creer. Tú también puedes hacerlo. Cierra tus ojos un momento, y haz silencio. Tal vez, si escuchas con el alma, sentirás la misma voz que un día habló a Ruth en su desierto. No estás sola. Estoy en tu camino. Cada paso que das en amor deja huellas que ni el tiempo puede borrar. Y así, mientras el viento sigue moviendo las espigas de Belén, la historia continúa. Porque cada corazón que decide permanecer fiel, amar sin medida y creer sin ver, vuelve a escribir el legado de Ruth, la mujer que convirtió el dolor en promesa y el amor en eternidad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a seguir caminando con nosotros. En este espacio que compartimos historias que despiertan, que restauran y que recuerdan que Dios sigue obrando en lo invisible. Suscríbete, comparte esta historia, y permite que más corazones descubran, como Ruth, que incluso en los silencios de la vida, hay un propósito que nunca deja de florecer. Porque donde hay fe, hay caminos. Y donde hay amor, siempre hay redención. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.